Positiva Educa ha sido fundamental. Por ser equitativos, inclusivos y por promover la seguridad y salud en el trabajo, fortaleciendo el autocuidado en términos de bioseguridad. Con esta información podemos lograr intervenir, prevenir y promover actividades de capacitación en nuestros colaboradores. Y mantener ese mensaje importante de prevención, de autocuidado y sobre todo de esa conexión que hoy de manera virtual a través de la gran variedad de contenidos tenemos para estar con ellos. Gracias Positiva por estar cerca de nosotros. Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Para Positiva es muy importante seguir generando espacios que prioricen la salud y bienestar de todos nuestros afiliados. Por esta razón, el día de hoy tenemos este espacio creado para ustedes. Damos inicio a nuestro taller denominado Nutrición Cardiovascular, Corazón Saludable, Vida Feliz. Nos acompaña nuestra experta Mireya Delgadillo, nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos nuevamente. De verdad que es muy agradable saber que ustedes están dispuestos otra vez a oír un poquito sobre la alimentación en las diferentes etapas de la vida para prevenir nuestras enfermedades cardiovasculares. Entonces es muy importante que pongamos mucha atención y espero que hayan tomado un buen desayuno de acuerdo con las recomendaciones que les he dado anteriormente. Vamos a empezar nuestra charla hablando un poquito sobre la nutrición cardiovascular, corazón saludable para tener una vida feliz. Entonces vamos a ver, nuestro objetivo general es compartir con los asistentes todos los aspectos fundamentales de la nutrición cardiovascular para las diferentes etapas de la vida y los estados fisiológicos. Llámese estados fisiológicos, las patologías agregadas que podamos tener, los estados fisiológicos como el embarazo y la lactancia. Entonces vamos a empezar con algo muy importante que es nuestra tabla de contenido, que es la alimentación durante el embarazo y la lactancia, la alimentación del recién nacido y la complementaria, o sea, entre el primer año de vida y los 3 añitos generalmente, la alimentación en la adolescencia, la alimentación en la edad adulta y la alimentación del adulto mayor. Bien importante. La alimentación durante el embarazo y la lactancia es algo supremamente importante. Yo creo que no hay una felicidad más grande que saber que le estás dando vida a un nuevo ser. Esto es una bendición, esto es algo muy, muy emocionante, pero también tiene que ser una cosa supremamente responsable. Entonces tenemos que prepararnos para el embarazo si lo estamos buscando. Y si nos coge de sorpresa, entonces pues tenemos que acondicionarnos a esta nueva situación fisiológica y empezar a ser muy responsables con nuestra alimentación. Desde que estamos en el vientre materno, entonces tenemos que empezar a satisfacer nuestras necesidades, satisfacer todos los requerimientos, tanto del bebé como los de la madre. Es supremamente importante. Por eso es que tenemos necesidades nutricionales no aumentadas, diferentes, porque no es lo mismo estar embarazado y tener que comer por 2 personas. No es cierto que cuando yo estoy embarazada tengo que comer por 2 personas. Durante el embarazo las necesidades nutricionales aumentan y la dieta debe proporcionar suficiente energía y nutrientes específicos para satisfacer los requerimientos nutricionales de la madre, para permitir el crecimiento de estructuras como el útero, la placenta y los senos, para satisfacer las necesidades para el crecimiento del feto y para permitir a la madre acumular las reservas necesarias para el crecimiento del feto y para la lactancia después del parto. Es supremamente importante que nos preparemos también para la lactancia. No hay una alimentación mejor para un recién nacido que la leche de su madre. Entonces es muy importante. Por esto es que debemos incluir en la alimentación de las maternas
los carbohidratos. Ya ustedes me han venido escuchando durante todas estas charlas que hemos tenido. Espero que estén los mismos y si hay nuevos, entonces vamos a recordar que los carbohidratos son importantísimos, pero no se deben consumir en exceso. Entonces debemos incluir alimentos de lo más natural posible y si queremos pancito, pues que sea integral, las papitas, la yuquita, el platanito, el arrocito, es muy importante y no el consumo de paquetes y de alimentos preparados, precocidos y todo este tipo de cosas que no nos hacen bien. Las proteínas son supremamente importantes en la alimentación de la embarazada. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de crecimiento de un nuevo ser y es indispensable que haya un muy buen aporte de proteínas para la formación de tejidos, para la formación de músculo, para la formación de huesos, para la formación de dientes, de uñas, de pelo. Todo esto es indispensable. Por eso debemos incluir en nuestra alimentación productos de origen animal, como la leche, como el queso, como las carnes. Los huevos son indispensables, nos dan un gran aporte de calcio, un gran aporte de hierro, de vitaminas y de minerales que son indispensables en el crecimiento de nuestro feto. Y las proteínas de origen vegetal que también son indispensables, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las habas son indispensables, tienen un excelente cómputo de aminoácidos y si las mezclamos con arrocito o con arepa o con un carbohidrato, vamos a tener una proteína de un alto valor biológico que nos va a ayudar muchísimo en el crecimiento y en la formación de tejidos. Supremamente importante. Las grasas. No olvidemos que las grasas son indispensables en la alimentación, que no debemos eliminarlas de nuestra alimentación, pero que procuremos que sean grasas de muy buena calidad, que sean grasas de origen vegetal y las podemos adicionar en pocas cantidades, pero son necesarias. Entonces, a las ensaladas les podemos adicionar un poquito de aceite de oliva. Si existe la posibilidad de comer frutos como las aceitunas, por ejemplo, son una excelente fuente de ácidos grasos y no nos van a hacer daño como las grasas saturadas. Entonces, vitaminas y minerales también. Recuerden ustedes que son indispensables y que ¿de dónde las obtenemos? Las obtenemos de las frutas y las verduras. Es supremamente importante que durante el periodo de embarazo y también durante el periodo de lactancia, las madres consuman frutas y verduras, ojalá crudas, pero muy bien lavadas, muy bien manipuladas y que consuman por lo menos 3 frutas en el día y mínimo 2 verduras en el día. Es supremamente importante. Para prevenir algunas enfermedades es supremamente importante que consumamos ácido fólico. El ácido fólico es una vitamina del grupo B que es necesaria para la prevención de defectos en el tubo neuronal y prevenir también una enfermedad que se puede producir por un déficit de ácido fólico en nuestro organismo que se llama la espina bífida. Aquí vemos esta foto que es bien desagradable verla, pero que realmente vale la pena que la veamos para prevenir este tipo de patologías en nuestros hijos. Entonces, somos responsables las madres de prevenir patologías en nuestros hijos y si lo hacemos comiendo sanamente, lo vamos a lograr. Los alimentos que nos aportan ácido fólico tenemos que son las espinacas, las acelgas, todos los vegetales de hoja verde, pero preferiblemente las espinacas y las acelgas, las naranjas, el brócoli, los espárragos. También es posible adquirir alimentos enriquecidos en ácido fólico y el pan y los cereales fortificados a veces están fortificados con vitaminas del complejo B. Hay algunas harinas en el mercado que vienen fortificadas, entonces vale la pena que ustedes miren las etiquetas y se den cuenta si están fortificadas. Algunas vienen con fortificación, con vitamina A y vitaminas del complejo B, entonces vale la pena que adquieran esos productos. Sin embargo, ustedes no tienen por qué consumir productos complementarios a su alimentación si no están formuladas por su médico. Recuerden, siempre deben consultar con una persona idónea, con una persona que sea profesional en lo que está haciendo y por esto es muy importante que consulten a su médico si van a tomar complementos nutricionales. Otra enfermedad que se produce y se produce con cierta frecuencia es la toxoplasmosis.
Y esta es una enfermedad producida por un parásito que se encuentra en las heces de los gatos y a veces también en las carnes crudas y la leche de cabra. Entonces, esta enfermedad puede ser transmitida por la madre al bebé, causándole muchos problemas. Entonces, entre otros, ceguera. Entonces, es supremamente importante que tengamos muchísimo cuidado. Para prevenir la toxoplasmosis, ¿qué tenemos que hacer? No comer carne cruda o poco cocida. Tenemos que hacerla bien cocida, si es bien asada, bien cocinada, bien sazonada y muy bien lavada. No tomar leche o queso de cabra no pasteurizados. Recuerden, no les estoy diciendo que no tomen leche de cabra. Si hay gente que le gusta y pues hay panelitas de leche de cabra que son deliciosas, se las pueden comer siempre y cuando estén preparadas con leche de cabra pasteurizada. Lavar las frutas y las verduras muy bien, mantener una muy buena higiene en la cocina, sobre todo si hay contacto con los gatos. No quiere decir que salgan del gato, no, pero sí que por favor cuiden muchísimo el contacto con el gato, que haya una perfecta higiene en su casa. Traten de evitar el contacto con el gato todo el tiempo, estarlo acariciando, estarlo besuqueando, porque yo sé, es muy lindo tener una mascota y es muy lindo amar al gato, pero si estoy embarazada, tengo que prevenir y tengo que cuidar la salud de mi hijo, del bebé que estoy gestando. Entonces, por favor, esto hay que tenerlo muy presente. Así lograremos un objetivo y es tener un bebé sano. Entonces, recuerden, la alimentación de las embarazadas y las lactantes es supremamente importante, además de una serie de recomendaciones que su médico o su enfermera en los programas de crecimiento y desarrollo les deben hacer, que tiene que ver muchísimo con el aseo, que tiene que ver muchísimo con la preparación para la lactancia materna, que tiene que ver muchísimo con prepararse para una alimentación complementaria. Yo sé que muchas personas van a decir, puedo tomar hierro, puedo tomar un complemento nutricional, puedo subir de peso, ¿cuánto puedo subir de peso? Esto es supremamente importante y esto lo hacen en los centros médicos donde usted esté llevando su control de crecimiento, el control de su embarazo. Generalmente se sube entre 9 y 11 kilos durante el periodo del embarazo, que se pierden más o menos 9 kilos en el momento del parto. Y después, entonces, vamos a regular ese peso con la lactancia materna. No se debe comer en exceso, por favor. Recuerden, no debo comer por dos. Debo aumentar el consumo de calcio, debo aumentar el consumo de hierro, pero todo este tipo de recomendaciones las hará su médico o las hará su enfermera de acuerdo a sus características personales. Recuerden, siempre les he dicho, somos un ser único y cada una de nosotras, cuando estemos embarazadas o cuando estemos lactando, vamos a tener requerimientos específicos para nosotras. No cojamos las revistas para leer todo lo que hacen las embarazadas, no cojamos las revistas para hacer planes de alimentación, no. Acuérdense, ustedes son únicas y si están embarazadas, acudan a su médico, acudan a su nutricionista y a su enfermera para que tengamos un excelente crecimiento y desarrollo de nuestro embarazo y de nuestro bebé. La alimentación complementaria, esto es algo que siempre ha creado mucha polémica, porque entonces hay mamás que a los 8 días de nacido el bebé, entonces ya le dan el caldito al frijol, que porque eso le cura el estómago, o le dan la cucharadita del juguito de la granadilla porque le cura el estómago. No, tenemos que tener conciencia de que los tiempos pasados pasaron, donde las abuelas a los 8 días ya le daban al bebé el juguito del frijol. No, en este momento tenemos que cuidarnos. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir enfermedades que se pueden producir por esos consumos. Hay una carga renal de solutos muy alta, una carga renal muy alta para nuestros bebés cuando le damos el caldito del frijol, el poquito de changua o el poquito de sopa o este tipo de cosas. O lo ponemos a chupar el juguito de la carne. No lo hagamos, por favor. La alimentación complementaria debe iniciar después de los 6 meses. Es supremamente importante. Durante los primeros 6 meses de vida, la única alimentación que debe tener el bebé es la lactancia materna. Cada 3 horas se debe lactar a nuestro bebé y por eso es que es tan importante que la mamá se concientice y se prepare para la lactancia materna. Una buena lactancia materna nos va a dar un bebé muy sano, muy saludable. ¿Por qué? Porque en la leche materna y los primeros días estamos transmitiendo a través del calostro
todos los anticuerpos para que nuestro bebé se prevenga de una serie de enfermedades. Entonces es supremamente importante que la alimentación complementaria se inicie después de los 6 meses, si es posible hasta los 9 meses, pero todo depende de la mamá, de las condiciones, de si está trabajando. Es más, a los 4 meses se va a ir a trabajar, entonces ¿qué hace? Recoge su leche materna y la guarda para que se la calienten después al bebé, al baño de María, y se le dé la leche materna. Es supremamente importante. El inicio de la alimentación complementaria debe ser muy progresivo, debe ser muy lentamente. Y sí podemos empezar la primera vez que le demos algo al bebé con una fruta que es la fruta de los niños y es la granadilla, pero no le vamos a dar las pepas, solamente el juguito. 1 cucharadita, 2 cucharaditas del juguito de la granadilla que nos va a ayudar, ahí sí, para curarle el estómago, como dicen las abuelas. Entonces es un aporte excelente de vitamina C. Siempre después de la leche materna, nunca antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque si le vamos a dar al bebé jugo de granadilla antes de alimentarlo con el seno, al bebé le va a gustar el sabor y después de pronto va a rechazar la leche materna. Entonces es supremamente importante que primero lactemos y luego le damos un poquito del juguito. También debemos evaluar los antecedentes familiares y tenemos que empezar a manejar las texturas, que sean purés, purés gruesos, picados, trozos blandos, etc. Es supremamente importante tener en cuenta los alimentos alergénicos. ¿Estos cuáles son? Los que nos producen alergias, como su nombre lo indica. La leche de vaca y sus derivados, los pescados, los huevos, las fresas, los cítricos, los mariscos, la miel, bueno, una serie de alimentos que ustedes ven aquí pueden producirle al bebé alergias. Entonces, por eso la alimentación complementaria debe ser progresiva. Debemos ir probando hasta que veamos que el niño está aceptando una alimentación. Los antecedentes familiares son supremamente importantes porque si en una familia hay una historia nutricional de alergias, por ejemplo, a la leche, entonces no probemos con el niño a darle leche de vaca. Además, que la leche de vaca es para los terneros y la leche materna es para los bebés. Entonces empecemos a darle leche de vaca, pero después del año. Y una vez que el niño ya haya tenido una alimentación complementaria gradual y donde el niño ya no esté lactando con la leche materna. El manejo de las texturas, como les dije anteriormente, es supremamente importante. No vamos a empezar a darle cosas duras al niño ni cosas que lo puedan ahogar. Tenemos que mirar los purés, que sean suaves, los purés gruesos, los picados, los trozos blanditos a medida que va aumentando el niño, de modo tal que a partir del 6º mes y hasta el primer año de vida ya empiece a incorporarse a una alimentación familiar. Es supremamente importante. Las compotas. Tratemos en lo posible de hacer las compotas nosotros mismos, de coger la fruta, pelarla, lavarla muy bien, pelarla y con la misma cucharita podemos ir raspando y dándole al bebé, por ejemplo, manzanita, por ejemplo, perita, por ejemplo, durazno. Este tipo de frutas nos dan la facilidad de que sea directo del producto a la boca y no tengamos que estar preparando, ir corriendo el riesgo de estar contaminando los alimentos en la preparación. Supremamente importante que esto lo aprendamos a hacer. Además, el bebé tiene que comer en un ambiente tranquilo y agradable. No tenemos que estar dándole comida al bebé, viendo las noticias, peleando, regañando, cantando. No, nada de estas cosas. El ambiente de comida del niño tiene que ser tranquilo y muy agradable. Tenemos que evitar actividades distractoras, como estar dándole al bebé la comida y estar chateando. Esto se ve ahora con una frecuencia inusitada. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con esto porque la alimentación, desde el momento en que estamos empezando una alimentación complementaria, tiene que ser algo agradable, algo que satisfaga mi gusto, que satisfaga mi paladar, que satisfaga mis necesidades. Es supremamente importante que se responsabilice al bebé desde el momento en que iniciamos una alimentación complementaria para que sepa que la alimentación es algo muy importante, muy agradable y muy necesaria. Entonces siempre lo tenemos que sentar en el mismo lugar para darle la alimentación. Tenemos que cumplir unos horarios regulares, es supremamente importante. Tenemos que tener una alimentación fraccionada, no darle todo al tiempo. Tenemos que hacerlo cada 3 horas, darle algo al bebé,
porque si ustedes se dan cuenta, el bebé cada 3 horas llora y es porque tiene hambre. Ese es su metabolismo y tenemos que alimentarlo cada 3 horas. Supremamente importante. Y no debemos forzar la aceptación y la cantidad. Si el bebé ya empieza a hacer malas caras, aquí como empieza a hacer malas caras, empieza a llorar, empieza a renegar, ya no le demos más, ya no lo obliguemos. No lo obliguemos a comer lo que él ya no quiere más. El manejo de las temperaturas, supremamente importante. No tenemos que estar dándole que la sopita y soplándole, porque eso es una contaminación que estamos haciendo para nuestro hijo. Es un muy mal hábito. No debemos soplarle los alimentos. Si nosotros ya sabemos a qué temperatura el niño va a comer, tenemos que hacer ese alimento, entregárselo a esa temperatura, ni tan caliente ni tan frío. Y así vamos a prevenir otro tipo de enfermedades que se pueden presentar en la edad adulta, porque hay personas que se acostumbran a comer supremamente caliente o supremamente frío, y ninguna de las dos cosas, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con las temperaturas y con la contaminación. No soplemos los alimentos, ese es un mal hábito que tenemos todas las personas. Permita que ellos manipulen los alimentos, permita que el niño, si quiere coger una papa con la mano, que la coja, porque aprende, eso le sirve muchísimo para su desarrollo cognitivo también. Aprende a conocer las texturas, aprende a conocer la calidad de los alimentos y aprende a familiarizarse con ellos. Entonces es muy importante que el niño aprenda a conocer las texturas. Inclusive, podemos preparar una gelatina y dejársela que la vuelva masacote en sus manos. Podemos coger arroz y dejárselo que lo manipule, coger harina y dejar que lo manipule. ¿Por qué? Porque le ayuda muchísimo al conocimiento de las texturas. Debemos observar la tolerancia, los gustos y los desagrados. Si nos damos cuenta que al bebé no le gusta la papaya, por decir algo, pues no le demos papaya. Busquemos otra fruta que nos dé la misma fuente de vitaminas, que puede ser mango, que puede ser pera, que puede ser otro tipo de alimento. Pero si rechaza la papaya, pues no le demos papaya. Evitemos las golosinas, los paquetes y otros productos que ya, como ustedes lo saben, son de poco valor nutricional. Eso tenemos que hacerlo. No los acostumbremos desde niños a consumir galguerías, golosinas y paquetes. Les estamos haciendo un bien. Va a llegar el momento en que el niño los ve y ni siquiera le van a gustar porque no está acostumbrado, no hace parte de su hábito nutricional y entonces no los va a pedir. Y siempre, siempre supervisemos al bebé. Si lo dejamos con algún alimento, no lo dejemos solo, porque el niño puede ahogarse. Él no tiene todavía la capacidad de deglutir completamente un trozo grande, por ejemplo. Entonces, siempre facilitemos las preparaciones, facilitemos las temperaturas, facilitemos los tamaños de las comidas y siempre estemos atentos, vigilantes. Otra etapa muy importante, después de que hemos pasado por la alimentación complementaria y que ya el bebé va a ir al jardín, ya creció, se nos fue para el jardín, entonces empiezan los problemas de las loncheras y qué les vamos a dar. Entonces viene la edad de los preescolares y los escolares. Esta es una edad supremamente importante en la que se reafirman los hábitos alimentarios que les enseñamos a nuestros hijos desde que nacieron. Y entonces aquí tenemos que reafirmarlas, aquí tenemos que resaltar las cosas importantes de la alimentación. Y aquí vamos a empezar a prevenir las enfermedades cardiovasculares. Si nosotros le proveemos a los niños una alimentación sana, esto nos va a ayudar a estar saludables y a prevenir enfermedades como la hipertensión, como las dislipidemias, o sea, el colesterol alto, los triglicéridos altos, la diabetes. Entonces es supremamente importante que los niños ya lleguen al jardín y lleguen al colegio con unos hábitos alimentarios establecidos desde el momento en que iniciamos la alimentación complementaria. Debemos tener en cuenta que un 70% de las enfermedades están relacionadas con la alimentación y el estilo de vida. Entonces a los niños ya les hemos tenido que enseñar que hay que comer bien, pero también hay que hacer ejercicio. Hay que tener otro tipo de actividades físicas, otro tipo de actividades espirituales, por ejemplo. Tenemos que enseñarlos a ser agradecidos, tenemos que enseñarlos a que coman con gusto, tenemos que enseñarles a que todos los alimentos son buenos y no que empiecen a rechazar y a rechazar y a rechazar, porque como a la mamá no le gusta la auyama
Entonces al niño tampoco le gusta la auyama. ¿Por qué? Porque la mamá no la compra. Entonces debemos cambiar ese tipo de comportamientos en nuestros hogares e incluir alimentos de todos los grupos nutricionales, porque es supremamente importante que si ya yo como adulto no como melón porque me hace daño, porque no me gusta, pues que mis hijos, mis nietos sí aprendan a comérselo. Si les hace daño ya es otra cosa. Si tienen una alergia a ese producto ya es otra cosa. Pero que no sea por capricho, que empecemos a rechazar los alimentos. Es supremamente importante. En esta etapa de la vida donde todavía podemos inculcar buenos hábitos o malos hábitos. Recuerden siempre que lo que los niños aprenden hasta los 6 años de vida generalmente es lo que se queda en su mente, de los comportamientos. Los hijos aprenden por imitación. Entonces, si todos los días vemos una mamá que es caprichosa, vemos un papá que es caprichoso, el papá que rechaza la sopita, por ejemplo, que dice a mí no me den sopa, pero al niño sí lo obligan a tomarse la sopa, entonces el niño va a tener un trauma y una cosa que, ¿cómo así que mi papá no toma sopa, pero a mí sí me obligan? Entonces tenemos que tener ese tipo de comportamientos adecuados delante de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden por imitación. Si yo todos los días estoy peleando, pues mi hija también va a ser una peleadora o mi hijo también va a ser un peleador. Si todos los días estoy gritando, mi hijo también va a ser un gritador. Entonces, si no como todo lo que me sirven y rechazo la comida y le hago mala cara, pues el niño también va a aprender eso. Entonces, por favor, buenos hábitos, no solamente de comida, sino de actitud, de agradecimiento, de formación, es supremamente importante. Y lo que aprendemos en los 6 primeros años de vida va a determinar no solamente nuestras actitudes, sino nuestro estado de salud. Todas las enfermedades relacionadas con el sistema cardiovascular, en un 70%, están relacionadas con el consumo de alimentos, con los malos hábitos alimentarios y con la falta de actividad física. Entonces es supremamente importante que esto lo tengamos en cuenta. Luego pasamos a una edad que es la adolescencia, la pubertad. Antecitos de la adolescencia está la pubertad, que es más o menos entre los 9 y los 11 años se está presentando la pubertad. Y esta es una etapa que llega después de la niñez y que abarca una cantidad de cambios en nuestro organismo que es impresionante. Llega al completo desarrollo del organismo y esto se conoce como la adolescencia. El término proviene de la palabra latina adolescentia. Y es una etapa supremamente importante porque no solamente se presentan cambios en las necesidades nutricionales de nuestros pacientes, de nuestros hijos, sino que se presenta una maduración sexual, hay un aumento de talla y aumento de peso y aproximadamente el 20% de la talla que se va a tener como adulto y el 50% del peso que se va a tener como adulto se produce durante la adolescencia. Entonces, ¿qué pasa? Si hemos venido formando unos buenos hábitos alimentarios, pues nuestros hijos van a tener un muy buen desarrollo en la adolescencia. Si los hemos acostumbrado a comer solo galguerías, solo charcuterías, o sea, salchichas y hamburguesas y pizzas y cosas de estas, pues no vamos a tener un buen resultado. Por consiguiente, la alimentación debe estar dirigida y diseñada para cubrir el gasto que se origina. Durante la adolescencia el gasto calórico es supremamente más alto. ¿Por qué? Porque están más activos, porque en esta edad empiezan a las reuniones, a las actividades, las competencias, en el colegio ya empiezan con más deporte y el crecimiento hace que necesitemos más calorías, más energía. Entonces se recomienda que el total diario de calorías de un 15 a un 20% de proteínas esté asegurado una buena parte por origen vegetal y una buena parte por origen animal. ¿Esto qué quiere decir? Y ya ustedes lo han visto, que debemos incluir alimentos de todas las clases, los huevos, las carnes, pero también muy importante, las leguminosas y los cereales, las lentejitas, los frijolitos, las habitas, todas son supremamente importantes para que tengamos una muy buena alimentación. Es importantísimo, importantísimo que los adolescentes se nutran bien, que no salgan de la casa sin desayuno, por favor, porque en esta etapa de la adolescencia es cuando se empieza a presentar la glicemia, hay alteraciones en la glicemia
Entonces van los niños al médico y le dicen, no, el niño está prediabético, porque empiezan a hacer unas hipoglicemias. ¿Y esto por qué es? Porque no están consumiendo la cantidad de calorías necesarias para la actividad física que están desarrollando diariamente. Entonces es supremamente importante que los hijos tengan un hábito alimentario establecido y que si lo hicimos bien y que si lo hicimos desde el momento en que nació hasta la adolescencia, ya vamos a tener unos buenos hábitos alimentarios formados y no vamos a tener ese problema. Las grasas en este momento deben representar del 30 al 35% del total de calorías de la dieta. ¿Por qué? Porque hay unos cambios hormonales supremamente fuertes durante la adolescencia y las grasas, que son fuentes de, nos facilitan, perdón, la absorción de vitaminas como la A, la D, la E y la K, y también son importantísimas para la formación de hormonas. Entonces, en este momento estamos en un crecimiento hormonal un cambio hormonal supremamente fuerte. Es muy importante que haya un buen aporte de grasas, pero de grasas de buena calidad. Entonces, es importantísimo el aceite de oliva, los aceites de buena calidad que nos aportan ácidos grasos omega 3 y omega 6. Es importante que coman unas nueces, unas almendras. Eso es importante, que no coman dulces en exceso, porque eso es lo que les va a producir alteraciones en el metabolismo de los carbohidratos. Y el 50% de la energía total de la dieta debe proceder de hidratos de carbono. Entonces, ¿esto qué son? Estos son las pastas, estos son los panes, estos son las harinas con que se preparan las arepas, estos son este tipo de alimentos que nos van a dar una muy buena energía. Y, por ejemplo, un desayuno con una arepita tipo paisa, con un poquito de mantequilla y con un pedacito de queso, nos da una excelente combinación, es muy agradable y va a tener una buena fuente de proteína, de grasa y de carbohidratos. Entonces, tenemos que aprender a mezclar este tipo de nutrientes, es bien importante. Los minerales y las vitaminas son indispensables en la adolescencia. El calcio es supremamente importante. ¿Por qué? Porque estamos con el crecimiento de la masa ósea. Es supremamente importante que consuman calcio. Entonces, leche, queso, huevos, yogur, es importantísimo. Y si no tiene ninguna alteración, si no tiene ningún rechazo hacia la leche, puede tomar leche sin ningún problema, completa. Pero si tiene algún problema con el azúcar de la leche, es intolerante a la lactosa, si se toma un vaso de leche y le produce malestar digestivo o le produce diarrea, entonces démosela deslactosada. Si tiene alteración con la grasa de la leche, pues démosela descremada. En este momento hay muchas alternativas en el mercado para que los niños puedan tomar la alimentación que les guste. El hierro es supremamente importante en el desarrollo de los tejidos hemáticos, o sea, los glóbulos rojos y de la masa muscular. Es supremamente importante que coman huevo. El huevo es la mejor fuente de hierro que tenemos, además de otros alimentos que generalmente son de origen animal y que se absorben en presencia de vitaminas. Entonces es muy importante que los niños coman hierro, pero que coman frutas y verduras para que haya una muy buena absorción. Las leguminosas, como la lenteja, por ejemplo, es una excelente fuente de hierro. El frijol es una excelente fuente de hierro, pero también el hígado, pero también la carne, pero también las carnes de cerdo son una muy buena fuente de hierro. Sin embargo, si hay un hábito de no consumir carnes rojas, entonces debemos incrementar el consumo de leguminosas. Si hay un hábito de no comer carne de cerdo, pues entonces no le demos carne de cerdo, pero sí de pronto un pedazo de hígado, si les gusta, con las sátiras que llaman las abuelitas, el cilantrico y la cebollita, y bien asadito, muy bien manipulado, es una muy buena fuente, una muy buena alternativa y nos va a ayudar en el crecimiento. Y el zinc es un mineral supremamente importante para el desarrollo de la masa ósea y muscular, y también está muy relacionado con el crecimiento del cabello y de las uñas. Entonces, acuérdense ustedes que en la adolescencia ya las niñas empiezan con su pintada de uñas, bueno, ahora es desde chiquiticas que las llevan al manicure, pero normalmente entre los 11 y los 15 años ya empiezan las niñas a ser más vanidosas. Además, acuérdense ustedes que aparece la menarquia, o sea, la primera menstruación, y van a necesitar más minerales, más vitaminas. Es supremamente importante.
Las vitaminas A y D son indispensables en la alimentación de los adolescentes. El ácido fólico, la riboflavina, bueno, es decir, todas las vitaminas del complejo B son importantísimas. ¿Por qué? Porque nos ayudan con la neurotransmisión, nos ayudan con la función cerebral, nos ayudan con el crecimiento e intervienen en todas las funciones del organismo. Todas las funciones metabólicas necesitan la presencia de vitaminas y minerales, supremamente importante que no las eliminemos. Aquí vemos, por ejemplo, que hay una alternativa excelente, los pistachos, las nueces, el maní, bueno, los cacahuetes, todas estas cosas son supremamente importantes y si existe la posibilidad de dárselas, démoselas. Si no existe la posibilidad, entonces démosle comidita, frijoles con arroz, lentejas con arroz, alverjitas con arroz, supremamente importante para que tengan un muy buen aporte de vitaminas del complejo B. Y la vitamina C, recuerden ustedes que solamente se encuentra presente en las frutas y en las verduras y que el organismo toma de las frutas y las verduras la vitamina C necesaria. Y la vitamina C necesaria es indispensable para la formación en la adolescencia, para los cartílagos, para todas las funciones metabólicas y para la absorción del hierro. Supremamente importante el consumo de vitamina C. Además, para prevenir las gripas, por ejemplo, siempre ustedes han escuchado que tiene gripa, tome agua de panela con limón. Sin embargo, hay una fruta que es la que más aporte de vitamina C tiene, que es la guayaba, pero nunca decimos tome agua de panela con guayaba, tome agua de panela con limón. El limón lo que tiene es ácido ascórbico que nos ayuda muchísimo a estimular el paladar, pero que no es la mayor fuente de vitamina C. Sin embargo, es un hábito nutricional y es muy importante consumir limón, naranja, todos los cítricos nos van a aportar más cantidad de vitamina C. El kiwi es una excelente fuente de vitamina C. Entonces, tratemos de incluirlo en la alimentación en lo posible. En conclusión, todas las verduras y las frutas son indispensables. Todos los cereales, las leguminosas y los alimentos de origen animal. Todos los nutrientes, como les he venido repitiendo, deben aparecer en nuestro plato. Todos en la medida, en la cantidad, en la proporción y de acuerdo al gusto que cada uno de nosotros tengamos, de acuerdo a nuestras posibilidades económicas. Pero tratemos de distribuir nuestro presupuesto del mercado en unos buenos alimentos. No nos gastemos la plata en cosas que no son nutritivas para nosotros y para nuestros hijos. Compremos productos de cosecha, aprovechemos las promociones de la cosecha que son importantísimas y esto nos va a llevar a que tengamos una muy buena nutrición y que nuestros adolescentes crezcan sanos, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino que también formemos buenos hábitos de comportamiento, que los acompañemos, que les demos apoyo, porque a veces los adolescentes cursan con una serie de depresiones y de cosas que uno no sabe por qué, pues porque tiene unos cambios hormonales supremamente grandes en su organismo y que a veces se sienten rechazados, les empiezan los granitos y la vanidad entonces pelea con ellos y todo este tipo de acompañamiento es supremamente importante. No solamente les demos comida, démosles alimento para su alma, démosles alimento para su espíritu, ayudemos a fortalecer su carácter, a formar su temperamento. Es supremamente importante el acompañamiento familiar, muy, muy importante. Los adultos. Generalmente los adultos pues ya estamos formados, ya fuimos lo que fuimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener un peso de acuerdo a la talla y a la estatura. Comer alimentos variados. Aumentar el consumo de frutas y verduras es supremamente importante. Comer grasa en la cantidad moderada. Recuerden que yo les he venido diciendo durante todo este tiempo, no comamos tanta grasa, no nos hace bien. Moderar la ingestión tanto de alimentos ahumados y de productos curados o de salchichonería. Todo ese tipo de cosas son muy ricas, pero de una vez en 300. Una vez al año no hace daño, pero si nos volvemos esto con el hábito alimentario, nuestros hijos también lo van a hacer y esto va a llevar a que tengamos problemas cardiovasculares, que tengamos colesterol alto, que tengamos triglicéridos altos, que vamos a tener diabetes, porque si estamos consumiendo tantas grasas y vamos a tener un exceso de azúcar, pues terrible. Y si vamos a comer con un exceso de sal, vamos a tener hipertensión. Entonces, todo este tipo de cosas, si ya venimos desde el momento en que nacemos
hasta la edad adulta hemos tenido un buen comportamiento nutricional, si nos han formado adecuadamente desde el punto de vista nutricional, pues vamos a tener una muy buena alimentación. Para controlar el consumo de sal, quiero recalcar en esto para los adultos, porque a partir de los 35 años en adelante se pueden empezar a presentar los periodos, las etapas de hipertensión, y tenemos que tener muy presente que es muy importante el consumo de sal en esta aparición de este tipo de enfermedades. Entonces, aprenda a disfrutar el sabor propio de los alimentos. Por favor, cómase el pollo con poquitica sal, pero cómase una ensalada sin necesidad de echarle sal, simplemente con un poquito de aceite de oliva. No hay necesidad de estarle echando sal a todo. No agregue sal a los alimentos ya preparados. Cocinen con poca sal. Limita el consumo de golosinas y de productos salados. Si se va a comer un maní, cómaselo el maní tostado. Si se va a comer unas habas, cómase las habas tostadas. Compre el maní en la plaza de mercado y tuéstelo usted mismo. Compre las habas en la plaza de mercado y tuéstelas usted mismo. Y así vamos a evitar el consumo de sal en exceso. Use otros condimentos naturales, como yo les estaba diciendo. Especias es lo que hay en este mundo. Tenemos condimentos naturales, todos los que ustedes quieran. Entonces nos van a hacer que se resalte el sabor de las comidas. El limón, por ejemplo, es una muy buena alternativa para adicionar, por ejemplo, al arroz. Si hay un paciente que ya tiene hipertensión y que le redujeron el consumo de sal, agrégale unas goticas de limón al arroz y le va a quedar muy rico. O mezcle tajaditas de tomate al arroz y le va a quedar muy rico. Utilice hierbas, tomillo, laurel, ese tipo de condimentos, orégano, albahaca, nos dan un muy buen sabor, estimulan nuestras papilas gustativas y vamos a prevenir la hipertensión. Y consuma líquidos, acuérdense, consuman líquidos en abundancia, por lo menos entre 6 a 8 vasos de agua en el día, dependiendo de sus requerimientos. No se va a llenar de agua, pero sí no va a dejar de consumirla. Es muy importante. Y vamos a llegar al adulto mayor. Ya pasamos la etapa adulta, ya nos envejecimos, ya ¿qué le vamos a hacer? Nos tocó seguir en este proceso y somos adultos mayores. Entonces, el adulto mayor tiene características supremamente especiales y vamos a ver que aquí, si quieres ver tu futuro, mira tu pasado. Aquí vamos a ver cómo hay cambios en la alimentación y es muy importante que hagamos algunas reflexiones. Es muy habitual que durante esta etapa de la vida se pierda el apetito. ¿Por qué? Por el envejecimiento, por la falta de actividad, porque hay problemas de masticación, por la soledad, por las enfermedades, por la economía, porque se le murió la esposa o el esposo y tienen un duelo, porque se le murió un hijo, porque, bueno, suceden tantas cosas en la edad, en los adultos mayores, que tenemos que tenerlas muy, muy presentes, porque no es solamente darle la comida, hay que hacerle un acompañamiento al abuelo, al adulto mayor, es supremamente importante. Una vez que pasamos la barrera de los 60 años, la capacidad de absorción a nivel intestinal disminuye. Estamos aumentando el consumo de medicamentos. Se dificulta la masticación, se reduce la actividad física, se pierde muchas veces el olfato y el gusto, entre otras cosas, muchas cosas que se presentan en la edad adulta. Entonces, todas estas características tenemos que tenerlas en cuenta. Estos factores contribuyen a un desequilibrio nutricional que podría desencadenar en algún tipo de enfermedad. Por esta razón, es esencial saber cómo alimentarse. Hay muchas personas de la tercera edad que cursan con desnutrición o con malnutrición. ¿Por qué? Porque nadie le para bolas a la alimentación de las personas, porque los descuidamos, porque los sentamos aparte, porque entonces ya están masticando con la boca abierta, porque hacen ruidos al consumir los alimentos, porque se chorrean. Entonces es muy feo estar uno viendo aquí la persona al lado de uno comiendo con la boca abierta y haciendo ruidos y sorbiendo, porque es desagradable y eso es muy entendible, pero hay que tener consideración con estas personas. Es supremamente importante. Las características de la alimentación de los ancianos. Primero que todo, debe mantener un buen estado de salud. Este es el objetivo de una buena alimentación para las personas de la edad adulta, de los adultos mayores. Es que sean agradables a la vista, porque si le sirven una cosa ahí como sin gusto, sin ganas, pues él tampoco se la va a comer.
Entonces es muy importante. Ustedes saben que la comida entra por los ojos y tenemos que tener en cuenta esto, es supremamente importante. Nos debe aportar la energía y los nutrientes necesarios. Debe ayudar a prevenir las enfermedades crónicas. Entonces, pues si no tiene hipertensión el adulto mayor y logramos que llegara a la edad adulta sin hipertensión, pues reduzcamos el consumo de sal, reduzcamos el consumo de grasas y tratemos de prevenirle este tipo de enfermedades. Generalmente, después de los 45 años, 50 años, se empieza a presentar la diabetes tipo 2 y eso es ¿por qué? Porque empiezan a consumir demasiados dulces. Los abuelitos son golosos y empiezan a guardar y a esconder los chocolates, a esconder las colombinas, a esconder las galletas y consumen demasiado azúcar. Entonces tengamos mucho cuidado con estas cosas, tengámoslo muy presente. Debe incluir alimentos conocidos por la persona mayor. Si toda la vida comió papas, arroz y carne, no será el momento de llegar a darle sushi, porque no le va a gustar. Entonces, pues a él está acostumbrado no al sushi, sino a su chicharrón, a su chorizo y a su chunchullo. Entonces, por favor, prevengamos este tipo de cosas. No le vamos a cambiar los hábitos alimentarios al adulto mayor cuando ya no lo logramos desde que nació. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que adecuar sus hábitos alimentarios a la preparación de los alimentos. Si al señor le gusta un chunchullo, pues démoselo de vez en cuando, démosle un chunchullito, pero bien preparado, bien cocinado y bien asadito para que él lo pueda degustar. Debemos tener muy presente que el aspecto de los alimentos es supremamente importante. El aspecto, la presentación, no le sirvamos al adulto mayor como si cualquier cosa. Las proteínas para el adulto mayor deben aportar entre un 10 y un 15% de las calorías totales de su energía. Los lípidos no deben aportar más del 30 o el 35%, es decir, las grasas, no debemos darle grasa en exceso, pero no debemos quitársela. ¿Por qué? Porque hay muchos adultos mayores que ya cursan con episodios de estreñimiento y tenemos que cuidar eso. Debemos evitar eso y para evitar el estreñimiento, además de la fibra que se consume con las verduras y las frutas, debemos darle un poquito de grasa, es indispensable. Y los hidratos de carbono, entonces, son indispensables y se debe dar entre un 50 y un 60%. ¿Eso qué quiere decir? El pancito del desayuno o la arepita del desayuno, la papita, la yuquita del almuerzo y en la noche también debemos darle un carbohidrato. No debemos quitarle todos los carbohidratos de la alimentación. Hay pacientes mayores que los hijos consideran que ya no coma más porque está muy gordo, entonces ya no le vuelven a dar ni papita, ni arrocito, ni yuquita, ni platanito. No, señor, hay que darle un carbohidrato en cada una de las preparaciones que consuma en el día. Otros consejos muy importantes. Cuidar la digestión de nuestros mayores es supremamente importante. Lo más recomendable es que coma a menudo, pero en menos cantidad. Entonces, que coma poquitico, pero cada ratico, como dicen. Entonces, desayuno, unas 9, un almuerzo, unas 11 y una comidita. En pocas cantidades, pero varias veces en el día. ¿Por qué? Porque como cursa con episodios de inapetencia, como no quiere comer mucho, entonces démosle de a poquito, pero que sea agradable. Es clave conocer los alimentos que deben evitarse en la tercera edad, que son las grasas en exceso, la sal en exceso y el azúcar en exceso. Ustedes dirán, pero ¿cómo cansa con ese cuento? Pues sí, es supremamente importante que desde que estamos niños no comamos grasas en exceso, no comamos sal en exceso y no comamos azúcar en exceso, porque así vamos a prevenir todas las enfermedades de tipo cardiovascular. Así vamos a prevenir que nos dé el infarto, que nos dé la trombosis, que nos dé el derrame que llaman. Entonces es supremamente importante que cuidemos esto. Es vital escoger alimentos variados, por favor. Todos los días no le demos lo mismo. Cambiemos el menú, hagamos cositas agradables. Hay muchas preparaciones que se pueden dar para optar por alimentos bajos en grasas e integrales, pero ayudemos, hagámoslo agradable, porque fuera de que está solito, abandonado muchas veces por sus hijos, la persona que lo cuida tiene que ayudarle porque su condición, su edad, todas las experiencias vividas, todo este tipo de cosas son indispensables que se las ayudemos a llevar.
Los nutrientes esenciales para la tercera edad son la vitamina D, el zinc, la vitamina B12, el potasio, una serie de nutrientes que son indispensables en la alimentación y que nos van a ayudar a prevenir y a llevar la vida más tranquila. Ustedes saben que la vitamina D nos ayuda en muchas cosas y también es muy importante que la obtengamos del sol. Entonces, una exposición al sol también es ideal para absorber las vitaminas. Entonces, es supremamente importante el sol, pero que no lo llevemos a que se cocine y que se arda pues en el sol. Un ratico en la mañana es recomendable asolearlo cuando haya la oportunidad del sol. Sin embargo, la luz del día también nos da unos rayos donde podemos tener vitamina D. El zinc es un antioxidante natural y lo encontramos en las legumbres, en el pescado, en los cereales, en los huevos y en la carne. Y nos ayuda también a regular el sistema inmune. Entonces, por eso es que es tan importante consumirlo desde que estamos niños hasta la edad adulta mayor, porque los adolescentes también necesitan mucho zinc. Los preescolares y los escolares también necesitan zinc para fortalecer su sistema inmune. Entonces, es supremamente importante. La vitamina B12 la encontramos en los mariscos, en la carne magra, en el pescado y nos ayuda para el problema cognitivo. Ahorita los adultos mayores, ahorita no, toda la vida se ha presentado, pero ahora se ve con mayor frecuencia que la demencia senil y el Alzheimer se están presentando con muchísima frecuencia porque hay un deterioro cognitivo y los abuelos están cursando con muchas enfermedades de este tipo. Si nosotros hemos proporcionado durante toda la vida vitaminas del complejo B y especialmente la vitamina B12 y podemos prevenir de pronto el deterioro cognitivo, podemos evitar este tipo de cosas, además de una buena alimentación, también tenemos que darle unas actividades para que haga sopas de letras, que haga crucigramas, que pinte, que tome clases de guitarra, bueno, que aprenda un idioma. Todo este tipo de cosas hacen que el deterioro cognitivo no se vea tan frecuentemente. Debemos tener muy en cuenta también el calcio y el potasio. El calcio es muy importante para los huesos y con el fósforo, porque pues el calcio y el fósforo actúan de manera concomitante. Los lácteos, los frutos secos, el pescado, los productos provenientes de la soya, reduce el riesgo de osteoporosis. Sin embargo, la osteoporosis se presenta, ¿por qué? Porque no hubo un buen aporte de calcio durante la edad adulta, porque no nos cuidamos con el calcio. Tenemos que hacerlo siempre desde jóvenes. Debemos cuidar y tener reservas para todo, no solamente ahorrar dinero, ahorremos calcio, que es importante, supremamente importante para que cuando estemos adultos no tengamos osteoporosis. El potasio se encuentra en las verduras, en las frutas y en los yogures. En las verduras y en las frutas de color amarillo generalmente se consigue más potasio. En el banano, en la naranja, en la papaya, en el melón. En este tipo de frutas se consigue más potasio y esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de hipertensión. Sin embargo, hay que tener cuidado también con el consumo excesivo de tantos frutos amarillos. ¿Por qué? Porque se puede llegar a presentar una hiperpigmentación y entonces vemos a personas con las manos completamente amarillas, con las aletas nasales completamente amarillas, de pronto con las escleras, o sea, la parte blanca de nuestros ojos amarillo y lo podemos llegar a confundir con una hepatitis. No, es porque tienen un pigmento demasiado amarillo, los betacarotenos se nos acumulan y también podemos llegar a presentar algunas alteraciones como jaqueca, como mareo, como malestar. ¿Y es por qué? Porque estamos consumiendo demasiadas frutas amarillas que nos dan potasio, pero que también nos dan betacarotenos, que es la vitamina A cuando se transforma en el organismo. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo muy presente. Y lo más importante que yo les recomiendo para cuidar al adulto mayor es que lo hagamos con mucho amor, porque de verdad que da tristeza que los adultos mayores los estamos dejando abandonados y son nuestro pasado, fueron nuestro presente y son nuestro futuro. Por favor, cuidémoslos con amor, hagamos las cosas con cariño, llevémoslos a sitios agradables y no podemos cuidarlos nosotros mismos porque no tenemos el tiempo, porque no tenemos la disponibilidad, porque no podemos hacerlo. Simplemente llevémoslos a sitios donde los traten bien, donde los cuiden, donde los consientan. ¿Por qué? Porque ellos que
son las personas que nos enseñaron, nos acompañaron, nos criaron, nos dieron todo de sí para que nosotros los abandonemos al final de la vida. No es justo. ¿Qué es un anciano? Un anciano es una persona que lo sabe todo, pero al que nadie consulta. Que no lleguemos a ser nosotros iguales. Por favor, tengamos cuidado con nuestros ancianos, tengamos cuidado con nuestros adultos mayores, querámoslos, consintámoslos, acompañémoslos. Esto es supremamente importante. Creo que me estoy pasando el tiempo. Cuando ríe tu corazón, en el mío va saliendo el sol. Entonces, por favor, cuidemos nuestros corazones con una buena alimentación, con una buena actitud, no solamente hacia la comida, sino hacia la vida. Porque cuando ríe tu corazón, en el mío va saliendo el sol. Muchísimas gracias. Recordemos, el embarazo y la lactancia son definitivos para determinar el estado nutricional de nuestro bebé. Recordemos que la edad preescolar y escolar determinan la formación de hábitos saludables de alimentación, no solamente los hábitos, sino el estilo de vida. La adolescencia nos afirma el carácter, la personalidad y el estado nutricional y de salud, así que cuida a los adolescentes también. La edad adulta es una etapa en la que se debe vivir plenamente con salud y con bienestar. Cuídate y cuida tu corazón. La edad mayor es el reflejo de lo que fuiste en el pasado, así que siempre asegúrate de proteger a tus mayores con salud, con alimentación y con mucho amor. Bueno, doctora Mireya, como siempre agradeciéndote por estos importantes espacios que nos acompañas todas las semanas. Gracias por compartir con nosotros tus conocimientos. Bueno, doctora, vamos a responder algunas preguntas rápidamente. ¿Me estás escuchando, Doc? Sí, señora, estoy aquí. Perfecto, Doc. Es que desactivaste la cámara y no te veo. Ay, perdona, perdona. Es que ya soy adulto mayor. No, señora. Bueno, Doc, por acá nos preguntan, ¿cómo prevenir la toxoplasmosis en el embarazo? Bueno, yo ya les dije, la toxoplasmosis es una enfermedad que se puede presentar durante el embarazo y que puede causar muchos daños en el bebé. Entonces, ¿cómo la prevenimos? Lavando muy bien las frutas y las verduras, no comiendo carnes crudas, no comiendo carne ni leche de vaca, de cabra, ni quesos de cabra, si no están elaborados con productos pasteurizados, o sea, que no tengan ningún tipo de contaminación. Eso es supremamente importante. Que haya una excelente higiene en la cocina y en la casa en general. Y que por favor alejemos un poquito al gato de nuestras mimos, que no lo estemos besuqueando, que no lo estemos consintiendo tanto, porque los gatos son los transmisores. En las heces de los gatos es donde encontramos esta bacteria. Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Qué minerales son indispensables para el adulto mayor? Bueno, ya los vimos, son muy importantes el zinc, el potasio, todas las vitaminas en general, pero el zinc, el potasio, inclusive el magnesio, que de pronto no lo coloqué allí en la diapositiva, son importantes para el mantenimiento de los tejidos, y las vitaminas del complejo B, muy importante para el desarrollo cognitivo. Entonces, siempre tengámoslas presentes. Perfecto, doctora. Bueno, vamos a responder la última pregunta, ya que se nos acaba el tiempo. ¿Cómo prevenimos las enfermedades cardiovasculares con la alimentación? Bueno, acuérdense que yo ya les he venido diciendo, por favor, no consuman sal en exceso, no consuman grasas en exceso, consuman muchas frutas y muchas verduras, mínimo 3 frutas en el día y 2 verduras en el día nos ayudan para un excelente aporte de fibra, de vitaminas y de minerales que nos van a proteger todo el sistema cardiovascular, y no consumamos productos procesados, tantos paquetes, tantas hamburguesas, tantos perros calientes, tantas pizzas. Por favor, las grasas saturadas nos hacen mucho daño. No reutilicemos el aceite en el que fritamos, no comamos fritos en exceso. Y otra cosa que es muy importante, consuman mucha agua
y hagan ejercicio. Por lo menos media hora de actividad física en el día es supremamente importante para prevenir este tipo de enfermedades. Perfecto, doctora. Bueno, doctora, nuevamente muchas gracias por habernos Con acompañado. muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes, con mucho gusto y que tengan una linda semana. Claro que sí, muchas gracias, doctora. Y por supuesto, agradecemos a todos por su participación. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web lo pueden visualizar en Posipedia, www.posipedia.co. Los certificados se pueden generar de 1 a 8 días hábiles en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co. Agradecemos a todos su participación y por supuesto su compromiso con la prevención. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un feliz inicio de semana. Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? Sí. Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos, evita tocarte la nariz, evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.